Invertir en I+D significa asignar recursos a una actividad que se caracteriza por la elaboración y obtención de conocimiento, y se preocupa mucho la I+D de generar conocimiento de propiedad intelectual, industrial y de acceso a nuevas tecnologías. ¿Sí? Para mí esto es parte del marco general que ustedes tienen que tener antes de profundizar en innovación educativa. Actualmente, en la actualidad, la innovación parte de la investigación y desarrollo, pero ya no es un proceso lineal, ya no es un proceso secuencial. Sí, ya les voy a enseñar una gráfica donde van a entender mejor esto. Actualmente existen diferentes modelos que trabajan simultáneamente. Es lo que se conoce como la innovación transdisciplinaria, que creo que me permití comentarle a Verónica en su videoforo, que ya, y al grupo que está trabajando en grupo de intradisciplinas. Pasan muchas cosas al mismo tiempo, no tenemos que esperar que pase de un lado a otro en un proceso, sino que ahora es lo que se conoce como innovación cruzada y de muchas industrias. Y esto tiene que ver mucho con un elemento que Sir Ken Robinson lo dice en su obra, el elemento de donde nace el videotape, que es las tribus. Una de las cosas que logra, y lo dijo Daniela en su intervención cuando vio el gráfico, que logra es el Internet, no sé si fue Daniela o fue Diana. El Internet tiene un efecto multiplicador, porque así como, ¿se acuerdan cómo pedíamos, cómo alquilábamos una película? Ya creo que les di este ejemplo también. ¿Se acuerdan cómo pedíamos un libro? Cuando hacíamos una investigación en la universidad, ¿qué teníamos que hacer? ¿A dónde teníamos que ir cuando queríamos hacer una investigación? A la biblioteca. ¿Y qué pasaba con el libro? Con el único libro que tenía la biblioteca. No ¿Qué nos dejaban. pasaba? Era que Teníamos que sacarle copias. copias. A los que dejaban, porque hay libros que no se dejaban sacar copias, pero al final Ajá. el más estudioso es como que tenía un magneto, ¿no? Sí, Apenas el no venía. profesor pedía el libro, Tenía se que iba a la quedar. biblioteca, me imagino que algunos de ustedes eran de ese más estudioso, y era como que tenía el libro a nombre, su nombre y apellido, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasaba al resto? Teníamos acceso al conocimiento con retraso y de una forma que no era generalizada. Hoy, realmente, el Internet desconcentró ese conocimiento, logró que se vuelva distribuido y actualmente está totalmente descentralizado. Primero descentralizó y ahora está distribuido. El conocimiento está totalmente distribuido. Y esto genera que el conocimiento se dé entre redes. Por eso es que ahora tenemos 6 o 5 innovaciones radicales al mismo tiempo, porque estamos hiperconectados. Y la hiperconexión, si ustedes ven vamos a ver un libro hoy tarde, que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Las redes líquidas son las que impulsan la innovación. Y esto tiene que ver mucho con la innovación abierta, ¿sí? Actualmente la innovación abierta permite que muchos de nosotros no tengamos que hacer un proceso de investigación y desarrollo dentro de nuestros colegios, universidades, empresas, sino que podamos hacerlo a través de terceros. Y esos terceros nos transmiten el conocimiento en muy grosso modo. En muy grosso modo, estos son algunos modelos que se utilizan en innovación. Los exploraremos más a detalle en el módulo 5. Pero pasamos de un modelo industrial, donde los temas industriales planteaban qué se debía innovar, a un modelo tecnológico, donde eran las empresas las que decían tenemos que innovar en eso, a un modelo más basado en el mercado a principios de los 80, donde los usuarios empiezan a pedir y empiezan a personalizar las innovaciones, ¿sí? Hacia un modelo más de ecosistema y de sistemas, donde la innovación se rige por la oferta y la demanda. Ya no solamente son las industrias, ya no solamente es el que produce innovación, sino que es todo un ecosistema, y que está reflejado en este modelo de Klein de 1985, donde hay distintas redes, es como que un caldo de cultivo de donde se va generando la innovación. Y ahí entra el Internet y revoluciona todo, ¿no? Y revoluciona todo. Pero nosotros nos vamos a quedar con 3 modelos. La investigación básica, que está pensada netamente en investigación académica y que está pensada para generar un conocimiento que no necesariamente tiene que ser puesto en carácter comercial, ¿sí? Obtener datos, obtener una investigación del nivel de desarrollo académico. Por ejemplo, ahora yo tengo que hacer una oferta para hacer una investigación del grado de lectura y cultura de los hogares ecuatorianos a raíz del COVID, pero ese me dará un dato. No está pensado en obtener un resultado comercial. Podemos tener otro tipo de investigación que ya es aplicada,
Desde el inicio que empezamos a pensar en la investigación, estamos pensando cómo darle un fin comercial. Esa es la investigación aplicada. Y esa investigación aplicada nos lleva a un desarrollo tecnológico. Esto es lo que se conoce como la I+D, investigación más desarrollo. Esta investigación aplicada, ¿sí?, nos lleva a un desarrollo que no necesariamente tiene que ser una innovación, sino que puede quedarse a nivel de desarrollo, a nivel de prototipo, ¿sí? Pero esto parte de una innovación aplicada. Aquí podemos tener un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que la investigación básica, original, puede haber sido el Deep Learning, pero cuando empezamos a investigar más avanzado, el Machine Learning, es decir, cómo se comunican las máquinas entre sí, empezamos a ver un resultado más avanzado que es el Machine Learning. Ya es una investigación aplicada. Y cuando ya le ponemos un fin comercial, un desarrollo más tecnológico, podemos entrar hacia la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, si tenemos una fórmula, estamos hablando de una investigación básica. Si tenemos la aplicación de la fórmula en un producto, podríamos estar pensando que estamos pasando a la investigación aplicada. Y si ese producto llega a tener una presentación comercial, estamos hablando de un desarrollo tecnológico que está en un servicio, en un producto, en un componente, en un hardware o en un programa. Entonces tenemos estos tres tipos de investigación y desarrollo: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Pero todavía no estamos en el campo de la innovación, ¿sí?, porque estos deben pasar algunos requisitos. Todo esto está normado por lo que se conoce el manual de Frascati. Sí, voy a ir muy rápido en esto para poder entrar en la parte de innovación educativa y en la parte de startups educativas y EduTech. El manual de Frascati, ustedes van a tener que no leerse, pero saber que existen dos manuales que rigen la innovación, ¿sí? Y que es muy importante que los innovadores educativos los tengan en cuenta. El uno es el manual de Frascati, que es una guía para formular proyectos relacionados a la investigación y desarrollo, que es el punto al que estamos hoy. En el módulo 5 veremos una guía cómo formular proyectos de innovación pura, o sea, de innovación. Este manual de Frascati rige los componentes de investigación y desarrollo de acuerdo a la Organización de Desarrollo Económico, a la UNESCO y la Unión Europea, que es aplicado a nivel mundial. Significa que si ustedes quieren hacer una investigación básica, aplicada o que llegue hasta un desarrollo tecnológico, se guían por el manual de Frascati. Si quieren hacer una presentación de un proyecto o buscar un fondo o realizar un proyecto que ya entre en la línea de la innovación, es decir, que va a tener una aplicación, usamos el manual de Oslo. Entonces son dos manuales diferentes. El manual de Frascati, en el sentido de educación, nos plantea 5 requisitos que deben tener para que un proyecto sea considerado que cumple los requisitos de investigación y desarrollo, ¿sí?, que son el preámbulo de la innovación, ¿sí? Todavía no estamos entrando en campo de innovación, estamos entrando en cómo debemos desarrollar un proyecto. Yo sé que ustedes tienen proyectos de investigación, que trabajan con normas APA, que tienen, creo que 2 módulos de proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación, al final de cuentas, tienen elementos del manual de Frascati, ¿sí? Y estos son los 5 criterios para definir si un proyecto está dentro del área de investigación y desarrollo. El primero, y ustedes ya lo citaron en la pregunta original, es que esté orientado a nuevos descubrimientos, es decir, que esa investigación sea novedosa. El segundo, que se base en conceptos e hipótesis originales y no resulten obvios, es decir, que sea creativa. Ahí yo puedo hablar mucho en la clase y ustedes pueden extraer algunos contenidos. Hay puntos, no se olviden que la próxima semana tenemos un Kahoot, y es un Kahoot que otorga unos 0.5 puntos sumables al trabajo final, el mejor puntaje. Yo sí era buen estudiante porque como no había algoritmos, aprendí a saber cuándo el profesor, en su tono de voz, daba pistas de lo que iba a tomar en la lección. Entonces, eso tal vez ustedes como docentes también lo saben descubrir. 5 criterios. Novedoso, creativo. Existe incertidumbre con respecto al resultado final. Es decir, voy a investigar algo que tiene un resultado incierto. Está planeada y presupuestada.
Es decir, toda la investigación que yo voy a realizar para tener un desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico no es innovación, es un prototipo. Posiblemente sus proyectos están trabajando en estas líneas, hasta tener un prototipo, los que vamos a hacer con Design Thinking. No podemos hacer con innovación porque no vamos a sacarlos al mercado, pero estamos haciendo la primera fase. Y debe dar lugar a resultados que podrían reproducirse, pueden ser transmisibles o reproducirse a otros sectores. Es decir, no se van a quedar solamente en mi aula de clases, en mi entidad educativa. Entonces, repetimos, 5 criterios para considerar que un proyecto está en la línea de investigación y desarrollo. Es novedoso, es creativo, es incierto, es sistemático y es transferible o reproducible. ¿Sí? Entonces, muy importantes esos criterios. No me voy a detener aquí, pero en sus diapositivas, que ustedes tienen acceso en la parte que el aula virtual, que si no es presentación, creo que es materiales de estudio, ustedes ya tienen todo este contenido. También ustedes van a ver que me estoy saltando algunas partes, pero estoy tratando de hacer énfasis en las más importantes. Aquí verían cómo un modelo, si no quieren leerse todo el manual de Frascati, aunque deberían, si fuera un profesor más tradicional, les diría, vamos a leernos el manual de Frascati y vamos a formular un proyecto de I+D en la tarea. Yo prefiero que hagan algo, cosas más prácticas. Pero si quisieran formular un proyecto de I+D, aquí tienen una guía. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Existe algún elemento innovador en el proyecto? ¿Cuáles son los métodos utilizados para llevar a cabo el proyecto? Eso vamos a aprender en las próximas semanas. ¿En qué medida los hallazgos del proyecto pueden ser utilizados de manera general? ¿Perdón? ¿Qué tipo de persona trabaja en el proyecto? ¿Y cómo deberían clasificarse los proyectos de investigación? Esto es cómo podríamos formular un proyecto de acuerdo al manual de Frascati. Les dejo ahí para que lo podamos ver. Y ahora vamos a entrar per se en innovación educativa. Voy a tratar de ir un poco slow y vamos a medir si vamos a entrar en EduTech y estancias educativas. Igual tenemos todavía 3 semanas para entrar en ese capítulo. Si vemos que vamos mal con el tiempo, nos ponemos de acuerdo en tener solo una clase extra. Y aquí quiero abrir un poco el foro. ¿Qué significa para ustedes innovación educativa? Ya hemos visto innovación en general, ya contestaron ustedes un time for, donde pusieron qué es innovación, pero ¿qué es para ustedes innovación educativa? Igual siempre me gusta oír nuevas voces, pero si ahora tenemos una voz que ha estado interviniendo, no hay problema. Entonces, active un poco el foro. ¿Qué es para ustedes innovación educativa? ¿Qué les suena? ¿Qué creen que es innovación educativa? ¿Sí? Les escucho. Dice, innovación educativa principalmente es la creatividad, dejar de ser monótonos y dejar de estar dejar de tener lo mismo, sino que siempre crear nuevas estrategias, nuevas metodologías para llegar al estudiante. Entonces ser creativos, desarrollar nuevas metodologías. Excelente. Mónica. Gracias, Fanny. Para mí es crear y emocionar. Eso Crear es y emocionar. Y emocionar. Muy bien. Y emocionar. Entonces, crear y emocionar, crear nuevas cosas, nuevas metodologías. ¿Quién más? Vamos a hacer Yo, una... profe. ¿Perdón? ¿Quién? Para mí, Verónica, para mí la innovación educativa es repensar en nuestras prácticas y transformarlas. Transformar para llegar de mejor manera a nuestros estudiantes y que ellos logren un aprendizaje de una manera más divertida, más feliz, más entretenida, sin que el aprendizaje sea un agobio para el estudiante, sino más bien un lugar en donde ellos se sientan en un ambiente seguro para aprender, un ambiente en donde ellos tengan, y lo que dije en el foro, en donde ellos tengan la oportunidad de equivocarse y que esa equivocación sea parte de su aprendizaje. Quitarnos de esa idea punitiva de la educación, sino esa idea de apoyo, de acompañar, de encontrar esas potencialidades que todos tenemos para conseguir aprendizajes de calidad. Listo, entonces un poco cambiar los modelos, ¿no? Emoción, creatividad, cambiar los modelos, buscar nuevas formas. ¿Alguien más que quiera ayudarnos en qué es para ustedes la innovación educativa? Yo tengo... Profe. No se olviden de levantar la mano. ¿Sí? Sigue. Ya. Yo creo que la innovación educativa está enfocada en la implementación de nuevas ideas, de ideas transformadoras, de técnicas transformadoras,
que vayan a complementar el aprendizaje o a mejorar el aprendizaje, orientada siempre a descubrir nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas formas de que los estudiantes aprendan de manera divertida, de manera creativa, de manera significativa. Entonces, a través en la innovación educativa vamos a implementar estas ideas transformadoras, siempre en beneficio de lograr el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Ideas transformadoras, ¿no? Muy bien. Johnny. Yo pensaría que también no solo basarnos en que aprendan las asignaturas típicas que siempre son, sino irnos más allá, irnos más a la, cómo está el estudiante emocionalmente, cómo está, un poquito irnos a la persona del estudiante, a saber cómo está, a tratar de llegar un poquito a eso y luego centrarnos en las materias típicas que debemos enseñar. Ya, es cambiar un poco las modalidades y la forma de organización, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto en innovación general, un cambio organizacional, ¿no? Un cambio de estructura. ¿Alguien más aparte de Johnny? Profe, yo pienso que también la innovación educativa es algo que debe incentivar la creatividad del estudiante, que el estudiante, el chico, sea el que promocione qué ideas tiene y a eso ir dando cuerpo, donde el profesor realmente esté dispuesto a aceptar las ideas, las sugerencias y hasta yo diría los sueños de los estudiantes, porque nosotros los adultos pensamos que los jóvenes, como no tienen experiencia, ellos tienen ideas muy sueltas, a veces decimos muy abiertas y pensamos que, pero esas ideas nosotros asentándoles podemos ayudarles a que realmente puedan ellos tener esa innovación y puedan ser ellos los creadores de innovaciones, tanto en conceptos como en práctica. O sea, la innovación educativa está muy asociada a la apertura de nuevas ideas y a impulsar el pensamiento creativo, ¿no? Ahora quiero que todas esas definiciones y esas acepciones son correctas, pero quiero que empecemos a explorar y que tengamos por lo menos un acuerdo en un concepto, ¿sí? Y que cuando nos vuelvan a hablar de innovación educativa, sabemos en qué territorio estamos navegando. Sí, como lo han dicho ustedes, es crear algo nuevo, de parte de la investigación y el desarrollo, es una idea novedosa, ¿sí? Igual que la innovación general, está sujeta a un proceso, ¿sí? Está sujeta a un proceso y aporta la mejora de un resultado, ¿sí? Esta es una extracción del contenido de los mapas de innovación educativa de la Universidad de Salamanca de García Pelayo, que ustedes ya tienen en su biblioteca y que también vamos a hacer el trabajo en la próxima hora. Crear algo nuevo, un proceso y aporta una mejora en el resultado, ¿sí? Entonces, estos son tres ingredientes muy interesantes cuando hablamos de innovación educativa y que tienen mucha similitud con la innovación general. Pero si yo quisiera quedarme con un concepto y transmitirles a ustedes un concepto, me gusta mucho este concepto de Saint-Jean-Chaluce en el 2014, ¿sí? Innovación educativa entenderíamos como el proceso que realiza cambios en el aprendizaje y formación que produzcan mejora en los resultados de aprendizaje. Realizar cambios en el aprendizaje y formación que produzcan mejora en los resultados de aprendizaje. Sin embargo, para que se considere innovación educativa, el proceso debe responder a necesidades, debe ser eficaz y eficiente, es decir, debe producir resultados, debe ser sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más allá del contexto particular donde surgieron, ¿sí? Entonces, algunos elementos importantes de este concepto: mejoras en el resultado, que atiendan necesidades, es lo que ustedes han descubierto ahora en las primeras entrevistas del Design Thinking, que nosotros podemos creer que necesita la comunidad algo, pero realmente debemos verificar y descubrir qué necesidades ellos tienen. Debe ser eficaz y eficiente, debe tener resultados concretos, ¿sí? Optimizando recursos. Debe ser sostenible en el tiempo,
No es que realizamos en un semestre o en un año y al próximo cambiamos. Pueden tener innovaciones incrementales, pero debe ser sostenible en el tiempo. Y eso está muy alineado, así sea una innovación social educativa, a temas de financiamiento. Y debe dar resultados más allá de mi aula. En esto hemos sido reiterativos. Entonces, esta es una definición con la que yo quisiera que ustedes se queden y empecemos a abordar el proceso de innovación educativa. ¿Qué objetivos tiene la innovación educativa? ¿Sí? Puede tener los objetivos de promover actividades positivas en la comunidad educativa, puede crear espacios y mecanismos para la solución de problemas educativos, puede ayudar a desarrollar otras propuestas educativas nuevas, como lo planteaba Sor Narcisa, puede promover transformaciones culturales flexibles, creativas y participativas, como lo planteaban Johnny, Mónica, ¿sí? Fanny, puede implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas administrativas y docentes con el propósito de buscar mejorar la calidad de la educación. Entonces, si estamos ante estos procesos que resuelven necesidades de una forma novedosa, que sean eficaces y eficientes, sostenibles en el tiempo, ¿sí? Y que vayan a un contexto más general que particular y cumplen con estos objetivos, estamos ante un proceso de innovación educativa. Muy importante, todo lo que vamos viendo se aplica en el proyecto de Design Thinking. Entonces, cuando ustedes vayan formulando su proyecto de Design Thinking, tenemos que tratar de que ese proyecto cumpla uno de estos objetivos. ¿Sí? Mister, una pregunta. Dígame. Y estos procesos que usted ahora nos acaba de mencionar, ¿estrictamente tiene que ser para los procesos, para los proyectos educativos o puede ser proyectos de implementación, otros proyectos? Hablamos, esto es en general para todo proceso General, de innovación exacto. educativa. El Ministerio de Educación, por ejemplo, lo plantea como hay innovación en infraestructura y en innovación pedagógica. Eso concibe nuestra norma ministerial como innovación educativa. Para mí es más holístico, es mucho más holístico. La innovación educativa, lleguemos a mapas de innovación y a tipos de innovación, pero lleguemos a mapas de innovación, que es lo que van a explorar ustedes en la próxima hora, ¿sí? Pero es mucho más general. No se queden solo como una visión para un proyecto de innovación educativa, ¿sí? Hay un universo más grande de innovación que abarca la innovación educativa. Pero por ahora, quedémonos con estos objetivos, que deberían estar plasmados tanto en sus proyectos de problematización, en sus trabajos de design thinking, pero deberían también estar plasmados en su quehacer diario como magísteres en innovación educativa. ¿Dudas con respecto a estos objetivos o avanzamos? Avanzamos, ¿no? Otra clase de objetivos pueden ser investigar la investigación. Esto es algo que nos falta mucho en nuestras entidades educativas, ¿no? Estimular la investigación como un elemento cotidiano, permanente. ¿Cuánto tiempo tenemos para investigar? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para investigar, más allá de la maestría? ¿Cuánto tiempo les dan sus escuelas, sus colegios? Las universidades, un poco a raíz de la ley del Código Ingenios. No se olviden que les hablé de la ley de emprendimiento e innovación, pero la ley que regula la innovación en el país se llama Código Orgánico de la Sociedad del Conocimiento, la Investigación y la Innovación, más conocido como Código Ingenios. Y ese código plantea normativa para que las instituciones de educación superior den tiempo, un buen tiempo. Los docentes universitarios de nómina tienen un tiempo para investigar y tienen una obligación para investigar. Pero esto lo vemos muy poco en nuestros colegios y en nuestras escuelas, ¿no? Y en los institutos tecnológicos también lo vemos muy poco. ¿Qué tanto tiempo nos dan nuestras entidades para hacer investigación como objetivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos un tiempo o estamos tan saturados del área administrativa que realmente no tenemos un tiempo para investigar? Compartir en las escuelas no nos dan tiempo para investigar. Lo único que tenemos que hacer es un montón de papeles y cosas que nos piden, incluso a veces de un rato al otro. Entonces, los profesores que, por ejemplo, estamos en la maestría, investigamos, buscamos aquí nuevas alternativas, nuevas cosas, pero realmente es bien poco, e incluso no hay mucha, le hablo por instituciones fiscales en donde yo trabajo. No hay mucho este apoyo, este aporte, incluso de parte de las autoridades de la institución para que se haga investigación o se genere propuestas, porque hay una parte también como de celo profesional de las autoridades, ¿no? O sea, un maestro que genere algo nuevo. Muy pocas son las autoridades abiertas a escuchar, a apoyar estas iniciativas que se tienen. Es bastante complicado
este espacio o este apoyo para la investigación. Así es, y este es un objetivo importantísimo de la innovación educativa. En el módulo 5 tendremos una pastilla chiquitita de cómo armar laboratorios de innovación, que es la técnica que yo sugiero para empezar a innovar dentro de sus escuelas y colegios. Una estructura muy pequeña, muy ágil, pero donde deben tener el tiempo. Y vamos a ver unos tips de cómo innovar. Y la investigación parte de ello. Hemos visto todo el capítulo de I+D+I. Compartir y transferir a otras escuelas docentes la experiencia, pensar en red, pensar en innovación abierta es otro objetivo. Y este es el más importante. Yo divido la cátedra en... Estoy pensando en hacer un cambio con ustedes por cómo les veo que están desarrollando los proyectos de innovación educativa. Pero yo, después de esta, me centro en innovación educativa y termino hablándoles del proceso en general. Y en el proceso en general, el punto más importante para desarrollar un ecosistema de innovación es la cultura innovadora. Esto es sumamente importante. Crear una cultura innovadora que impulse proyectos educativos innovadores a través de propuestas orientadas a convertir nuestras escuelas en centros de desarrollo integral, centros de vida, centros de investigación, centros de aprendizaje significativo. Si a mí me preguntaran una definición más fácil, más sencilla, más emocional de innovación educativa, me quedara con esta última, que es de Rinari. Crear una cultura innovadora que impulse proyectos educativos a través de propuestas orientadas a convertir nuestras escuelas en centros de desarrollo integral, centros de vida. Les anticipo, vamos a ver el videoforo de Tony Wagner. Ya me van a comentar ustedes que conocen algo de Tony Wagner. Centros de investigación y centros de aprendizaje significativo. Esta definición me encanta. Y esta definición para mí resume lo que es innovación educativa. Pero tiene que ser visible, tiene que salir, no puede quedarse solamente dentro del aula. Entonces, estos son los objetivos de la innovación educativa. Y ahora vamos a ver vamos a ver unos principios, ¿no? ¿Qué principios tiene la innovación educativa? Busca la formación holística del estudiante. Yo he sido muy reiterativo en mis videoforos, en mis aportes del videoforo, que yo sé que no voy a tener las vistas que tuvo Maritza, alguien más tuvo por ahí también 4,000 vistas, creo que fue Andrea Quiñones. Entonces, yo sé que no voy a tener esas vistas, porque aparte yo no me estoy jugando el 0.5 puntos, más bien quiero darles ese espacio a ustedes, pero siempre hablo de la formación holística. Y esto tiene mucho que ver con las inteligencias múltiples, ¿sí? Con el aprendizaje significativo, con el aprendizaje para toda la vida, como el aprendizaje en valores. Con María conversábamos un poco de lo importante del aprendizaje en valores, de la mayúa, de la maquía, de la mashúa, de cómo es importante enseñar. Ustedes han pasado por esta cátedra que veo que les encanta, de interculturalidad con Walter Fernández, cómo podemos retomar esos valores ancestrales. Y lo ancestral es interesante. Les voy a dejar con una sorpresa de conocimiento cuando hablemos de los modelos pedagógicos innovadores. Y el día de ayer acabo de tener una reunión con un emprendedor espectacular que habla sobre la gastronomía nostálgica y cómo está tratando de exportar cuy a Nueva York. Y tiene unos conceptos que van muy alineados con modelos pedagógicos innovadores que les voy a presentar en la próxima clase, pero que va muy orientada a esos valores, ¿no? Esa formación holística que deben tener los nuevos jóvenes para ser profesionales exitosos en el siglo XXI. Esto está muy atado al propósito, ¿sí? Que es el elemento, que es lo que habla Sir Ken Robinson. Que sea autónoma y sostenible. No nos sirve una innovación que termine en 6 meses, en 9 meses o en un año, o que requiera mucha inversión, ¿sí? En un país como el Ecuador, innovaciones que requieren muchas inversiones, ¿sí? Son insostenibles, ¿sí? Entonces tenemos que buscar innovaciones que sean low cost para nuestro país. Vamos a ver en las escuelas del siglo XXI cómo es posible hacer innovaciones a bajo costo, que estén sustentadas en investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento, ¿sí? Esto ya lo está trabajando uno de los grupos y me gusta, pero hay que construir conocimiento para generar innovación y que sea sobre todo práctica, que no se quede mucho en la literatura, mucho en el papel. Por eso es que los proyectos que están trabajando ustedes son la forma más práctica de enseñar innovación educativa y poder transmitir ese conocimiento, ¿sí? Características que tiene que tener esa innovación educativa, ¿sí? Características. Según Blanco Mesina,
en este documento que es el convenio Andrés Bello, que se emitió en el año 2000 y que habla del estado del arte de las innovaciones y que va siempre, que puede ser un buen material de consulta. No se olviden que hay muchos casos, los que no opten por la tesis, que hay muchos casos que parten de la problematización de casos para obtener el título de magísteres, para los que no optan por la tesis, que parten en la innovación educativa. Y estos segmentos son muy importantes cuando ustedes formulen la problematización del caso, y que por eso yo les mando el trabajo. Yo quiero ver mucho de esto en los antecedentes, en la introducción, ¿sí? Esta tecnología que ustedes van a escoger para solucionar un problema del COVID, aplicado a sus aulas, a sus ciudades, a sus escuelas, ¿qué características establecidas en el convenio Andrés Bello cumple? 1. La innovación supone una transformación y un cambio cualitativo significativo, no simplemente una mejora y ajuste. Es decir, tenemos que tener un cambio sustancial, ¿sí? Debe haber un cambio dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros modelos educativos. La innovación no es necesariamente una invención, pero sí algo nuevo que propicie un avance en el sistema. Entonces, nos está hablando de innovaciones incrementales, ¿sí? De las que vimos de los tipos de innovación. Tiene que ser planificada, lo que vimos de Peter Drucker y lo que vimos de Peter Drucker, ¿no? Debe haber un proceso, eso lo veremos en el módulo 5. La innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar los fines de la educación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La innovación es un medio para mejorar los fines, los objetos y los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cómo usamos la innovación para mejorar estos fines y estos objetivos? La innovación implica un cambio de concepción, de paradigma, una práctica y una acción. Estamos cambiando, estamos revolucionando algo. Los innovadores per se somos revolucionarios porque no nos sujetamos al statu quo. La innovación es un proceso abierto e inconcluso porque siempre está cambiándose en el tiempo, que implica reflexión desde la práctica. Entonces, de acuerdo al convenio Andrés Bello y a la cita que nos hace Blanco Mesina, estas serían unas primeras características de la innovación, ¿sí? Y podríamos quedarnos con otras características que las plantea Juan Manuel Escudero en la obra de Rimarí, que ustedes tienen en la biblioteca y en el aula virtual. La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social, ¿sí? Lo cual le puede hacer diferente a un proceso de innovación comercial. Debe ser pensada como una atención utópica, un sueño, una visión de lo que esperamos en los próximos 10 años. Yo siempre les propongo que tanto en su trabajo como en el proyecto de Design Thinking me planteen una visión de futuro, ¿sí? Un pensamiento utópico que cambie el sistema educativo, ¿sí? Se parece más a un proceso de capacitación y potenciación de las instituciones educativas sujetos a nuevos programas, nuevas tecnologías o inculcación de términos y concepciones. Miren que tanto en Blanco Mesina como en Juan Manuel Escudero recién vemos la palabra tecnología en este momento, ¿sí? Lo tecnológico es importante como un factor de crecimiento exponencial, ¿sí? Y de aceleración. Pero así como la innovación educativa no es el fin, sino la mejora del modelo educativo, la tecnología, en fin, no es sinónimo de innovación educativa, sino es un medio de crecimiento exponencial o de aceleración. No puede acogerse en meras enunciaciones de principios, en estéticas relaciones de buenas intenciones, sino debe ser programada, debe ser sistémica, debe ser planificada, debe tener métricas que midan. Métricas diferentes a un proyecto implementado, pero debe tener métricas. Y requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer una estructura de diversos roles que veremos a lo largo de los próximos módulos. Con eso, siendo 9:40, me voy a detener en los tipos de innovación educativa. No voy a abarcar yo los tipos de innovación educativa, porque esto lo van a hacer ustedes, ¿sí? A las 10 de la mañana en punto voy a hacer una introducción al proyecto que ustedes van a trabajar, hacia la tarde en la tarea y la herramienta, pero quiero llegar hacia las 10 de la mañana. Preguntas, comentarios con respecto a innovación educativa, conceptos, objetivos y características. Más bien, quiero abrir en este momento el foro para explicarles después la